bienvenidos. Bueno, muchas cosas para el día de hoy, pero vamos a empezar hablando un poquito de la actualidad, esto que es el tema de todos, ¿no? El balotaje, Scioli, Macri, falta poco, un mes nada más. Empieza a preocupar el tema de la economía, sube el dólar, se habla de refuerzo del cepo, empiezan las dudas. ¿Cómo llegamos de acá al 22 de noviembre y qué pasa después con el próximo gobierno? Está aquí con nosotros Alfonso Prat Gay, vocero económico de Cambiemos y expresidente del Banco Central, justamente para hablar de qué pasaría si Macri fuese presidente, cuáles serían las medidas que se tomarían y qué es lo que representa este panorama que estamos viviendo. ¿Qué significa esto del refuerzo del cepo? Sabemos que afecta más que nada a las importaciones, a las agencias de turismo, pero ¿cómo se traslada esto al bolsillo de la gente? Bueno, esto es parte de lo que hablamos la última vez que estuvimos, ¿no? El cepo finalmente lo que hizo fue sacar los dólares de la producción y ayer decidieron sacarle todavía más a los importadores. Hasta ayer hasta $150.000 se podía pedir sin ningún problema, ahora recién a partir de 75.000 hay que pedir permiso, 75.000 por día por empresa. Básicamente una economía no funciona así, ¿no? Recordemos que no solamente es para aquellos que importan un producto, sino los que importan los insumos para producir. Exactamente, y para exportar. Y para exportar, exacto. Buena parte de la caída de exportaciones que ha habido en los últimos años es porque los productores no tienen los insumos, o si los tienen que pagar muy caros en otro tipo de cambio que no es el oficial, para poder producir lo que después quieren exportar, ¿no? ¿Esto que acabas de decir es lo que incide en el dólar, en la suba del dólar? Esto claro que incide en la suba del dólar. Ayer tomaron otras decisiones un poco más técnicas, le obligaron a las compañías aseguradoras a desprenderse de sus dólares y de sus bonos. La idea del gobierno es llegar como sea al 22 de noviembre y estas noticias o estas decisiones nos demuestran lo que ya sabíamos nosotros. La vez pasada creo que lo dijo Mauricio, ¿no? Este es un banco central que se está quedando sin reservas. O sea, vos decís que esto lo que demuestra es que no hay más plata en el Banco Central. Y básicamente no hay más plata, pero aclaremos esto también, Mariana. Creo que somos el único Banco Central, el de Venezuela es el otro ejemplo, en el mundo que se queda sin dólares, ¿no? En general sobran dólares, incluso Brasil, que no está pasando por un buen momento, tiene muchísimos dólares. O sea, este es un problema que nos toca a nosotros por las malas decisiones y que estas malas decisiones se terminan, si Dios quiere, el 10 de diciembre, ¿no? Cuando haya un nuevo gobierno, no va a haber más cepo, no va a haber persecución. Ahora, ¿cómo se revierte semejante situación, ¿no? Uno dice, bueno, un banco central vaciado, un dólar que está alto, todo el problema que hay con las importaciones, exportaciones, la inflación, todo, digamos, empieza el próximo gobierno. ¿Qué medidas se toman en principio y cómo afectarían a la gente? Bueno, mira, el programa nuestro es, lo que más nos preocupa es que esta es una economía que está estancada. Los que están del otro lado de la pantalla saben muy bien a lo que me estoy refiriendo. Llevamos años prácticamente sin crecer, el empleo estancado, es una economía que está como anestesiada. Es cierto, no hay crisis, entonces no hay sensación de que la cosa está mal, pero llevamos mucho tiempo sin que haya dinamismo, sin que florezcan las economías regionales. 4 años sin generar empleo, ¿no? 4 años sin generar empleos. Entonces nosotros lo que decimos es, lo primero que hay que hacer es poner el país en marcha, ¿no? Y para poner el país en marcha tenemos que dejar que los productores produzcan, no les tenemos que pedir DNI, permiso, ahogarlos con impuestos, decirles si puede o no puede exportar, si puede o no puede importar. Somos todos bastante grandes como para saber que en Argentina, si dejamos a las fuerzas de la producción funcionar, bueno, empieza a haber producción, hay más empleo, hay exportaciones, entran los dólares que hace tiempo que no entran, y es poner en marcha la rueda, ¿no? Después hay otros desafíos que son, vos mencionabas la inflación. La inflación es una cuestión histórica de Argentina, cada tanto tenemos este problema, casi diría que es una cuestión cultural, hay que ser más cuidadosos con la inflación, pero también se puede bajar la inflación con un programa serio, con un equipo creíble, ¿no? Con un banco central que sea independiente, que no esté liderado por un militante del poder. ¿Se piensa así en un banco central autárquico? Bueno, es lo que dice la ley, Mariano, ¿no? Es lo que dice la ley. La ley dice, aún después de la reforma que hicieron ellos a la Carta Orgánica del Banco Central, la ley dice que el Banco Central es independiente y que no va a recibir instrucciones ni órdenes del Poder Ejecutivo. Eso no se está cumpliendo. Alfonso, ahora, al margen, yendo un poco más a cómo se está planteando la batalla, se dice que la idea es
de parte de Scioli es de confrontar dos modelos de país, ¿no? Y que el modelo que ellos le quieren adjudicar al macrismo es el modelo de los 90. Es un modelo de los 90 que sabemos que nos dejó con alto desempleo, donde ingresaba plata, pero era plata más bien especulativa, que la verdad hubo consumo en algún momento por algo Menem consiguió la reelección con facilidad, pero después terminó siendo muy complicado el segundo mandato. ¿Se parece el gobierno que planea Macri a la economía de los 90 o es un modelo superador, es otra cosa, es un camino intermedio? No, realmente no tiene nada que ver. A ver, en todo caso, el que estaba con el menemismo en los 90 era Scioli, Martín. O sea, estoy obligado a decirlo, porque si no perdemos la memoria. Nosotros no tenemos nada que ver con los 90 y lo que proponemos no tiene nada que ver con los 90. Nosotros lo que decimos es que vuelva a funcionar la economía, que vuelvan a entrar no los dólares de la deuda y de la especulación, los dólares de la producción. Cuando pusieron el cepo a fin del 2011, nosotros generábamos como país 10.000, 12.000 millones de dólares más de exportaciones que lo que necesitábamos para pagar importaciones. Nos sobraban 12.000 millones de dólares por año. Hoy no sobra nada de eso. Son 5 años que perdiste 12.000 millones de dólares por año. ¿Por qué? Porque atacaste al productor, porque lo ahogaste con impuestos, porque no le dejaste producir, porque a veces decís, bueno, puede exportar 1 millón de toneladas de trigo, a veces le decís que no. Lo que necesitan los productores son reglas de juego claras, ¿no? Justamente ahora, respecto a eso, está reunido, bueno, el masismo está reunido ahora y van a sacar un documento a la tarde para ver si apoyan a Macri o no en estas elecciones. Y entre los 4 puntos que les van a pedir a ustedes, que nos dijo esta mañana tanto Ricardo Delgado como Roberto Labaña, van a ser que si ustedes apoyan esto, ellos los van a apoyar. 82% móvil para los jubilados, la eliminación del impuesto a las ganancias a partir del 1 de enero, y modificación en el monotributo, lucha contra la inflación, que es lo que mencionabas, la quita en las retenciones al trigo y al maíz y rebaja en la de soja. Estos 4 puntos, ¿ustedes podrían llegar a realizarlos? A ver, Mercedes, estos 4 puntos nosotros los venimos defendiendo antes de que Massa fuera diputado de la Nación. Nosotros, acuérdense ustedes que el Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, aprobó el 82% móvil y fue Cristina Fernández de Kirchner la que lo vetó. Es verdad. Pues yo cuando lo escucho a Scioli decir, no, el IVA, los jubilados, bueno, ¿por qué no discutimos primero el 82% móvil? O sea que a partir del 11 de diciembre ya están discutiendo el 82% móvil para los jubilados. Esto es importante. Carmela, déjame que cierre esta respuesta. Ganancia, nosotros tenemos un proyecto de toda la oposición, no solamente para modificar el mínimo no imponible, sino también para modificar las escalas. Que es lo más importante en estos momentos, pues no se tocan desde el 2001. ¿Y monotributo? No, las escalas. Las escalas. No, pero yo le estoy haciendo acordar del monotributo porque todos se olvidan. Hablan todo de ganancias y se olvidan del monotributo, que hay 1,5 millones de personas que están siendo saqueadas por el monotributo. Es un buen punto porque ellos no tuvieron ninguna modificación. Y después la eliminación de las retenciones lo venimos sosteniendo hace tiempo. Y o sea que los jubilados a partir del 1 de enero ya van a tener 82% móvil si Macri es presidente. 1 de enero, a ver, me parece que tenemos que ir con calma porque nosotros no tenemos control del Congreso, ¿no? Esto hay que entenderlo, ¿no? La Cámara de Diputados va a depender de las distintas alianzas que podamos hacer en diputados si somos gobierno. En el Senado es más difícil porque el Senado está controlado por el peronismo / kirchnerismo. Nosotros nos podemos comprometer a mandar los proyectos de ley. Decir que ya el 1 de enero eso está aprobado excede nuestras posibilidades, ¿no? Claro. Pero Carmela... Sí, tengo una duda respecto de cómo es el orden de las cosas para ver de dónde sale la plata. Porque si vos arrancás liberando el dólar, te bajarían las reservas, no sé si tienen un mínimo o no, o cómo lo harían, pero bueno, en principio, hasta que vos decís que se pone en marcha el motor de la producción, son 1 o 2 meses mínimo hasta que se recuperen las exportaciones. Das el 82% móvil, sacás el impuesto a las ganancias, cambiás la categoría del monotributo, te doy un montón de erogaciones de plata que vas a tener que dar. Entiendo que en función de un proyecto donde vos asumís que va a entrar dinero, pero tiene que haber un proceso en el medio. Sí. ¿Cómo funciona ese medio? Sí, está muy bien. A ver, separemos dos cosas para entender lo que estamos hablando. La parte de las reservas no son recursos fiscales, son recursos de los argentinos que producen y exportan. Muchos de esos recursos están disponibles. Nosotros sabemos que hay toneladas de soja que están sin vender y hay otros que están en potencia. Simplemente hay que darle al productor la posibilidad
de una mejor ecuación económica para salir a producir. Tiene un tiempo, digo, yo te entiendo, pero en el mes en el que el tipo necesita la guita ahora, compra una máquina ahora y exporta y le pagan, hay un mes y medio, digo, 60, 90 días, hasta que esos dólares vuelven a entrar. O no, porque el pequeño productor que viene de 2 años muy duros y casi se comió su capital de trabajo y ahora de repente ve que es rentable sembrar y cosechar maíz, se va a lanzar a sembrar y cosechar porque ahora puede Pero hacerlo. Eso son 6 meses No hasta son que 6 levanta la meses, cosecha. no. Puede vender la cosecha a futuro para financiar los insumos y todo lo que necesita. Entonces esos dólares te entran inmediatamente. Nosotros, nuestra propuesta o nuestro deseo es que los primeros dólares que entren sean los dólares de la producción, los dólares de los exportadores. Recién después iremos a ver si hay otros dólares para traer, ¿no? Sobre todo, y lo mencionaste vos, Mariana, en la introducción, la discusión con los fondos buitres y demás. La estrategia de Scioli, que es no levantar el cepo y no modificar retenciones, porque no dijo nada de eso de Scioli, no va a generar ningún dólar comercial, entonces lo único que lo puede salvar a Scioli son los fondos buitres. O sea, si Scioli no quiere eliminar retenciones y mejorar la cuestión para el productor, termina abrazado a lo que no te querés abrazar. Nosotros vamos a conseguir primero los dólares genuinos y después vamos a negociar duramente en las Cortes de Nueva York. La otra cuestión que vos planteás separada son los temas fiscales. Y haces bien en preguntar, porque si no parece que el bolsillo es inmenso y la verdad que la gente sabe muy bien que hoy el gobierno tiene un déficit fiscal. ¿Pero por qué tiene déficit fiscal? ¿Porque son bajos los impuestos? No. Los impuestos, los que pagamos impuestos, sabemos que pagamos mucho. Tiene déficit fiscal porque la economía no crece hace 4 años. Vos imaginate, 4 años sin crecer de la economía y te perdiste, no sé, 20 puntos de crecimiento. 20 puntos de crecimiento son 20 puntos de recaudación. Nosotros lo que decimos es, cuando ponemos en marcha la rueda, aumenta la producción, aumenta el empleo y también aumenta la recaudación. ¿De dónde sacamos la plata para poner en marcha la rueda? Esa es la pregunta. Es que la plata no... Si yo sé que tengo que gastar un montón de plata, pero la tengo limitada, aunque después me vaya a traer una ganancia, ¿de dónde saco ese capital inicial? ¿Vos quién sos en este ejemplo? El Estado. No, pero el Yo Estado... pensé que eras el del campo. Me perdí en la charla. Soy el Pensé que Estado, estabas viendo vos si decís, sembrabas o no sembrabas. El Estado lo que hace es, te marca la cancha, te dice, vos andás a jugar y se preocupa de que los más débiles estén bien protegidos. Pero todo lo demás tienen las reglas de juego para jugar, Pero ¿no? vamos a llevar el ejemplo a la gente, Sí. ¿no? La gente, a la señora que está en su casa. Que Vamos de a los- evitar las metáforas fisiológicas hoy. Sí. Sí, te por pido, favor, por te favor. pido. Bueno, si vale la pena te la permitimos. Bueno, muy Sí, bien. si es muy gráfica. Es verdad, es verdad. Digo, la señora que está en su casa, el señor que está mirando, quizás el que tiene una pequeña empresa, una pyme o que trabaja en el campo. ¿Qué tiene que hacer para llegar hasta fin de año, hasta ese 10 de diciembre? ¿Y qué consejo le darías, de acuerdo a la, digamos, a la idea de ser presidente Macri, digamos, en cuanto a lo que ustedes pensarían hacer después? ¿Cuál sería tu consejo, digamos? ¿Cómo puede decir, bueno, puede ir sembrando, puede financiarse? Digamos, ¿qué se hace para llegar hasta el 10 de diciembre? Porque esa es la gran duda. ¿El dólar va a seguir así fluctuando? ¿Cuál es el panorama? Sí, es muy buena la pregunta porque de acá al 10 de diciembre pueden pasar muchas cosas que están fuera de nuestro control. Y esto lo quiero aclarar. Ustedes saben que nosotros hemos sido muy duros con algunas cosas que está haciendo el Banco Central. Tenemos miedo de que en estas semanas que quedan se vayan dilapidando los pocos recursos. Vos dijiste hay. que ibas a judicializar inclusive, ¿no? Estamos la evaluando, manualidad. sí, seguramente en esta semana. Es un tema técnico y complejo desde el punto de vista jurídico. Porque es con respecto al dólar futuro. Con respecto al dólar futuro, lo decimos brevemente para que se entienda, el Banco Central, para que no suba el dólar paralelo, está regalando prácticamente un seguro de cambio a las grandes empresas. Las grandes empresas no pueden comprar el dólar, pero el Banco Central le dice, no te preocupes, porque yo te garantizo que este dólar lo compras a 10,5. Y ese es el contrato de futuro. Para que se entienda, Mariana, si vos vas al website de la FIP y pedís permiso para comprar $1.000, y si tenés suerte que la FIP te dé el permiso, vos si te querés llevar los $1.000 vas a pagar 9,5 más un 20%, ¿no es cierto, Diego? Si lo dejas un año, no. Si lo dejas Si lo un dejás año, no, pero si lo querés llevar, muy bien. O sea que pagás 11,5 solamente por un puchito de dólares que te permite la FIP. Ahora, si sos un banco grande, un gran productor, una empresa, un especulador,
vas al mercado de futuros y el Banco Central te da cientos de millones garantizados a un precio de 10,5. Increíble, porque esto es todo lo contrario a lo que uno escucha, ¿no es cierto? Pero no que- Todo lo solamente contrario eso. al relato. Esto que está explicando, este proceso que está explicando Alfonso, donde el Banco Central está subsidiando a los bancos y a las empresas más ricas, pasa en un ejemplo, si querés, más cotidiano, con los pasajes al exterior. Gran parte de las reservas también se pierden porque el Banco Central está subsidiando los pasajes a Miami de la porción más rica de la Argentina que se está yendo a Miami, a Europa, en 18 cuotas desde hace 2 años. Entonces, esto que sean las grandes empresas y que termina quitándole reservas al Banco Central, pasa también con los pasajes, insisto, subsidiando a la porción más rica de la Argentina, y pasó también antes con los autos de lujo. Durante un año hubo gente, también de la porción más rica de la Argentina, que pudo comprar autos de alta gama a $1 que no existía. Entonces, ahí es donde se empieza a quebrar el relato. Las reservas no están en 10.000 millones, digamos, netas por magia. No fue magia como cuando se dilapidaron las reservas. Fue justamente por subsidiar a los más ricos. Aunque parezca extraño, es lo que pasa. ¿Sabés con cuántas- los autos, con los pasajes y ahora también con el dólar futuro. ¿Sabés cuántas visas oficiales estoy diciendo? Está entregando la embajada norteamericana por día 2.000 visas. Visa de turista, visa de gente que se va a No sé Miami. cuál es el promedio habitual. Bueno, lo más alto que hubo fue 1.600 el año pasado. Ahora en época turística, ahora ya estamos en 2.000 por día. Pero a ver, Mercedes, a nosotros, como Cambiemos, nos parece bien que los argentinos puedan viajar al exterior y tengan esa posibilidad. Lo que no nos parece bien es que la producción no tenga los insumos necesarios para producir, porque está Claro. muy bueno que consumamos, pero no podemos consumir lo que no tenemos. Exacto. Entonces lo que hay que hacer es poner en marcha la rueda. Y volviendo a la pregunta anterior que te Sí. había hecho, Alfonso, o sea, ¿qué le recomendamos a la gente que haga? Mi recomendación sería que a partir del domingo empezó una nueva Argentina. Yo por lo menos es lo que siento cuando voy por la calle, veo sonrisas que antes no veía, hay una esperanza, está muy claro que desde Cambiemos nosotros tenemos una vocación de dialogar con todos. Se acabó la Argentina donde perseguís o persiguen al que piensa diferente. Entendemos que de cada uno nosotros podemos aprender. Y esa es la Argentina del diálogo que viene. Es la Argentina del diálogo, la Argentina de la producción, la Argentina de la inclusión. Uno de nuestros grandes ejes de campaña y de gestión para los próximos 4 años va a ser atacar el problema central que tenemos como sociedad, que hay 12 millones de argentinos que viven debajo de la línea de la pobreza. Bueno, este gobierno se llenó la boca con el relato, pero no hizo nada. Hoy hay más pobres en Argentina que los que había en el 2007 cuando asumió Cristina. Entonces, no vamos a resolver eso con la economía estancada. Respondo a tu pregunta. Todos los productores que están en las gateras esperando que cambien la situación, aprovechen este momento porque Argentina despega. Ahora, es a mediano plazo, es a corto plazo. Vamos a poner ejemplos, ¿no? Cristina siempre dice que ella agarró un país en llamas, algo que para mí es falso, porque creo que Duhalde, con Lenikov en sus primeros tiempos, agarró verdaderamente el país en llamas. Inclusive en los últimos tiempos de Duhalde ya se hablaba del veranito de la Baña. Si tienen buena memoria, y hasta alguno alentaba que Duhalde aspirara a una reelección porque Costec y Santillán había quedado atrás y a la gente no le importaba era la economía. Y por eso queda la Baña después en el gabinete de Néstor. La Baña queda y hereda gran parte del gabinete. Ahora bien, después de eso vinieron, viste, como los buenos años del gobierno kirchnerista, donde encima a Brasil le iba muy bien, la soja se fue a precios exorbitantes y Argentina tuvo como una recuperación económica. Después, el gobierno parece como que postergó las medidas duras y nunca quiso, en 12 años de gobierno, un ministro de Economía dando una cadena nacional, anunciando un paquete de medidas antipáticas como había pasado en el pasado con gobiernos, tanto peronistas como con gobiernos radicales. El primer año de Cambiemos, digo, para la señora que nos está mirando, digo, es un año donde aguantame un año que se van a ver los logros en el segundo, o no va a ser tan difícil el año que viene. ¿Cómo va a ser el 2016 con Cambiemos en el gobierno? Mira, nosotros aspiramos a que durante el mandato la cosa se va a encarrilar. Hay cosas que podemos prometer rápido y hay otras que no. La herencia es compleja, ¿no? Estaríamos mintiéndonos y mintiéndole al televidente si dijéramos, esto es una papa. No es el 2001, no es el 2002 cuando me tocó a mí asumir en el Banco Central, pero es una herencia compleja. Entonces, nosotros lo primero que decimos es, va a ponerse en marcha el país. Y una vez que pongamos en marcha el país, vamos a ir atacando de a poco los problemas que hay que atacar, que no son pocos. Y en ese sentido aspiramos a que el año 2016 sea el año en el que ya empezamos
a pegar la vuelta. Pero respecto a la palabra, perdóname, a la palabra consumo, ¿no? Que es una palabra que al gobierno le ha preocupado mucho y todos estos años estuvo fabricando billetes, arreglando paritarias buenas, pero siempre corriendo detrás de la inflación. El anteaño fueron 40% de inflación, este gobierno también devaluó, porque están hablando ahora que se va a devaluar, venga quien venga, como si ellos no hubieran devaluado. Devaluaron y mucho, ¿no? En su momento y afectó a nuestra Axel economía. Kicillof asumió con un dólar a 5,80. Claro. El día que asumió como ministro de Economía, el dólar estaba a 5,80. La palabra consumo, digamos, esa cosa de no enfriar la Sí, el economía, dólar que fue una oficial, ¿no? preocupación del gobierno. ¿Va a ser una economía más fría o va a ser una economía que va a ser como la de este año, como el año pasado? Lo que pasa es que lo que creo no está bien es pensar que o lo consumís o no tenés otra alternativa. Acá la idea es agrandar la torta, y si agrandamos la torta tenés el consumo que tenés hoy, pero además tenés ahorros que te permiten financiar la inversión para crecer el día de mañana, ¿no? Y exportar y toda esta cuestión. Esa es otra de las falsas dicotomías de este modelo. Claro, nos consumimos lo que hay, y esto es un poco lo que vos planteabas. Cuando asumió Néstor Kirchner había superávit fiscal, había superávit comercial, había recursos. Bueno, esos recursos, en vez de poner parte de esos recursos en marcha para la producción futura, y te los consumiste todos. Para un ejemplo más gráfico que lo sabemos muy bien, las rutas en casi todo el país, no hay más que recorrer norte de Santa Fe, Córdoba, donde quieran ir, las rutas tienen agujeros, es difícil trasladarse. Llevamos 10 años sin invertir en eso, nos comimos el asfalto, nos comimos el capital. Entonces, cuando te comes el capital, tenés que replantearte cómo volvés a reconstruir el capital. Entonces tiene que ser una combinación de consumo alto, pero también que sobren pesos para poder ahorrar e invertir para las próximas ¿Y generaciones. la gente qué hace? Porque la gente ya no puede soñar en ahorrar. Ya para la palabra ahorrar es como una utopía. No, yo creo, ¿sabes qué, Mercedes? Y tampoco llegar a fin de mes es otra utopía. Ahora la gente llega al 15, ya la tarjeta no le da más, querés bajar un renglón y no podés de la tarjeta, entonces ya la gente ya no puede. O sea, tenés que salir a pedir prestado el 15. ¿Cómo se arregla eso? Yo creo que hoy conviene más gastar que ahorrar, esa es la realidad. Entonces, el que Pero es que tiene... ya la gente no tiene para gastar. Bueno, los que no tienen, no lo tienen. Y los que lo tienen, todo el esquema te lleva a consumir hasta incluso lo que no tenés, que es lo que vos mostrás de las tarjetas de crédito. En la etapa que viene va a estar todo bastante más ordenado, no va a ser artificial en ese sentido. No es que te estás consumiendo lo que no tenés. Vas a tener un empleo digno, ese empleo no va a tener que estar peleando puntos arriba a la inflación, porque la inflación va a ser más baja, vas a aumentar tu poder adquisitivo, cosa que no sucede en Argentina en los últimos 7 años, ¿no? Y eso mismo te va a permitir planificar hacia adelante, ¿no? Alfonso, ahora estamos ya casi a fin de año, mucha gente renegocia su dinero para el año que viene. ¿Cuánto es la inflación real? ¿Cuánto deberían pedir, digamos, de aumento? Para el año que viene estar un poquito, no digo ahorrar, pero por lo menos esto que vos decís, que el poder adquisitivo aumente un poquito. Mira, la inflación este año va a cerrar más o menos en 27-28%. La paritaria de este año anduvo más o menos ahí. Entonces es un juego donde lo que me dan por paritaria yo lo pierdo por inflación, quedo empatado. O sea, no gano más. En el mejor de los casos, por lo que decíamos antes de ganancias, ¿no? Porque en realidad vos empatás con la inflación, pero como empezás a subir en escalas de ganancias que no te correspondían, el Estado te saca más por el lado de ganancias, ¿no? Y lo mismo pasa con el monotributo, que te Y hacen un aumento de sueldo y como te suben de categoría, no te conviene. Y En ni realidad, hablar- no solo no tenés un aumento, sino que ganas menos. Y bienes personales, hay una pareja joven que tiene un departamento de 2 ambientes y un auto y ya paga bienes personales, que es el impuesto a la riqueza. O sea, esas son las cosas que hay que modificar, ¿no? Respecto de hacia adelante, ¿qué esperar? Nosotros prometemos bajar la inflación del 30% al 5% en 4 años. Esto es lo que prometemos. Si me preguntás a mí personalmente, yo creo que lo podemos hacer más rápido, pero no queremos comprometernos a que sea más rápido porque no nos queremos equivocar. Cuando nosotros estuvimos en el Banco Central lo bajamos de 40% a 5% en un año. Y dijimos que lo íbamos a hacer en un año, no, dijimos 20%, el año siguiente 15%, el año siguiente 5%. Resulta que lo hicimos en un año. Yo creo que se puede hacer en un año, pero hay tantas otras cosas por corregir que no nos queremos comprometer Pero a te hacerlo escucha tan rápido. Kicillof ahora, Alfonso, hablando, y dice, y sí, van a bajar la inflación porque van a enfriar la economía, se va para el consumo, van a bajar los salarios, van a quitar los planes sociales, van a quitar los subsidios, van a gobernar para los bancos, para los ricos. Digo, ¿cómo se hace para bajar la inflación de manera
abrupta seguir en un año o de manera gradual, sin enfriar la economía, sin perjudicar a la gente, sin que terminen pagando, digamos, como siempre, el sector más perjudicado de la población? Bueno, como se hizo la última vez, Diego, por eso yo mencionaba, no me gusta, bueno, estaba yo ahí en ese momento, pero la última vez que se bajó la inflación en serio en Argentina fue en el año 2003. Estaba Roberto Labaña en el Ministerio de Economía, estábamos nosotros en el Banco Central, coordinamos la estrategia monetaria con la estrategia fiscal, le dijimos a la gente, miren, nosotros podemos comprometernos a que la inflación va a ser más baja, nos empezaron a creer y tanto nos creyeron que a mitad camino nos vendían más dólares de los que nosotros queríamos en el Banco Central. Y bajamos la tasa de interés. Para esto que no tome nota Kicillof o Banoli, que la subió ayer 3 puntos la tasa de interés. Nosotros íbamos bajando la tasa de interés y era tal la confianza que había que nos seguían vendiendo dólares. Y confianza es la palabra clave en este juego, ¿no? Ahora vos Alfonso, decís... Sí. No, sí, Fer, decime. Cuando uno hace, suponete que con el tema de las retenciones, Sí. las retenciones eran una cosa cuando la soja valía 4.50 y bajó a 3.50 y ya te hacen una retención de 30 y pico % más el 30% que te bajó, tenés muy poca ganancia en la soja que es la que más rinde. Mi pregunta es, suponete que vos quitaras parte de esas retenciones o el total, no sé qué dicen de la soja. 5 puntos decimos nosotros. 5 puntos. De 35 a 5. Por eso, si vos haces una baja, como preguntaba ella, rápida de las retenciones, vos vas a después, si se produce más y el campo genera más, en un momento vas a recibir más por ganancias, pero tenés un año a cobrar ganancias. ¿Cómo haces para mantener la caja y cómo haces, si liberás el tipo de cambio de golpe, que no se te haga un lío con todos los sindicatos diciendo, bueno, flaco, los precios internos subieron y yo quiero que me compensen algo? Vas a tener dos frentes muy fuertes. Si lo haces mal, sí, que es lo que hizo Kicillof en el 2014, cuando devaluó y se fue todo para arriba, incluida la inflación. Si lo haces bien, no, digamos. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿por qué es tan importante el termómetro del dólar paralelo hoy? Que me preguntabas vos, Mariana, antes de entrar a cámara. Porque en el fondo el dólar paralelo es como el termómetro de todos los otros precios de la economía, ¿no? Nosotros sabemos que todos vienen a una velocidad que no es la que nos dice el INDEC. Los argentinos históricamente usan el dólar como refugio para protegerse de la inflación. Y yo personalmente lo que creo, y está demostrado, que la mayoría de los precios hoy en la economía están siguiendo más al dólar paralelo que al dólar oficial. Entonces, cuando nosotros levantamos el cepo y unificamos el mercado para que no haya 7 tipos de cambio, sino uno solo... O sea que no se van a disparar los precios internos. No, porque va a subir el tipo de cambio oficial, que tiene poco impacto en los precios, y va a bajar el paralelo, que tiene impacto en casi todos los otros ¿Y precios. cómo vas a hacer para que la gente el 12 de diciembre, porque el 11 levantan el cepo, o el 10 levantan el cepo, el 11 va a estar todo el mundo haciendo fila en las casas de cambio? No creo, ¿Cómo no creo. ¿Vos estás seguro? Yo me veo haciendo la nota ahí. seguro Filas, no. filas, filas eternas. Y se organizó Mercedes ya. Se lleva el grabador. Seguro no estoy de nada, estaría mintiendo, pero realmente estoy muy convencido de lo que nosotros vamos a hacer y de lo que vamos a proponer. Entonces, en esa propuesta no me imagino cómo... A ver, ponelo en estos términos. Si hacemos las cosas bien, baja el paralelo de 16 al número que sea. El que compró a 16 va a entrar en pánico. Va a decir, yo compré este boleto de protección a 16 y resulta que ahora vale, no sé, 11, 12, digamos. Vendo rápido. No lo quiero más, lo vendo, ¿no? El productor va a decir, antes no me daban los números porque yo la soja la vendía a 6,5, como me preguntabas vos, Fernando. Pero porque... pará, no, el que compra 16 No y lo se vende. jodió, no lo abrazo y digo, pero que crezca. No lo regalo. No, ya tomando está, carrera. ya lo pagué. No, es como un departamento. Si en un momento necesitas la plata y bajar. No, bueno, pará. No, pero Estamos por el hablando momento. si necesita la plata. Lo que te digo es, si yo pienso, mira, yo quise hacer un negocio, quise guardar estos $100 y los pagué a 16, ¿sí? De repente, en diciembre, está a 11. Lo guardo y los riego hasta que crezcan, hasta que en algún momento llegue a 16. Sí, o porque yo ya puede ser que especulé baje más antes. y sigas perdiendo. O no, claro. Puede ser que cuando claro, esté a 13 o sea, diga yo vendo porque esto baja y Porque- no pero perder entonces, tanto, Alfonso, vendo. me parece que el trabajo esta, lo van a es hacer buenísima ustedes. esta discusión. ¿Por qué compraste a 16? 16 es carísimo. Pongamos Sí. las cosas como son. Sí, sí. Vos agarrá el precio que quieras. Vos sabés que le haces campaña a Scioli diciendo esto, porque digo, lo que está necesitando el gobierno en este momento es que pare la estampida de dólares. Si vos decís que comprar el dólar a 16 es caro, va a dejar de subir. Yo hago Todos campaña- dicen que es caro. Yo Todos dicen. hago Los campaña economistas por dicen. Argentina realmente, Está porque bien, me creo parece que... muy bien. A ver, ese 16... Perdón, volvamos no, al- pero ese 16 sí. es un precio de pánico. Vos dividí el precio de un café en pesos por 16
es baratísimo en dólares. Lo dividís por 9, es carísimo. Entonces, tan sencillo como eso. El que compra 16 es porque le tiene miedo a Scioli o no sé a quién y dice, yo por las dudas compro a 16. Si después viene un gobierno que hace las cosas bien en los primeros días, es votado por una mayoría, tiene confianza, esos 16 a vos te queman en el bolsillo. Decís, no, yo ya no me tengo que proteger porque ahora cambiaron las condiciones. Yo ahora me quiero preocupar no por proteger mi ahorro, sino por salir a producir, por salir a la cancha. Esto es lo que nosotros... Bueno, de hecho, el mismo lunes, después de que se definió el balotaje, se definió que iba el balotaje, bajó el dólar. Bueno, a eso me refería. Entonces me parece que escuchando a Prat Gay, el trabajo de Cambiemos, si es que gana el balotaje del 22, empieza el 23. Absolutamente. No el 10 de diciembre. Absolutamente. Sí, absolutamente. El 23... Empieza el 23. ¿Y qué va a pasar con la gente que no son muchos, pero los que compraron dólares a 9 pesos, el precio oficial, y lo dejó en el banco y tiene que esperar un año para sacarlos? ¿Esa gente el 11 de diciembre lo va a poder sacar del banco aún cuando no haya pasado un año? Es una muy buena pregunta que no... A ver, habría que mirar los aspectos técnicos. Claro, los contratos. Yo creo que, claro, en el marco de la propuesta nuestra, que es liberar el cepo o liberar la economía encepada, ese es otro cepo también, porque vos tenés los dólares atrapados en el banco. Nuestra filosofía sería que si se los quiere llevar, se los lleve. No sé si es posible modificar... Lo que pasa es que vos pedís un plazo fijo y es un contrato firmado por No sé si es posible modificar el contrato, pero en la medida que sea posible para nosotros, nosotros tenemos confianza de que los dólares van a entrar, entonces no tenemos que preocuparnos por los dólares que salen. Te doy la idea, te doy la idea. Está buena idea, pero uso una imagen que quizás... Debe tener algo ahí. No se asusten, pero el cepo básicamente, ¿qué fue? El cepo fue, ojo, el bollito... Viene el ejemplo de Alfonso. El bollito de dólares que estaba en el Banco Central los pusieron en una cajita y le dieron una llave a Kicillof y otra llave a Vanoli, ¿no? Entonces cada vez que vamos alguno de nosotros, están Vanoli y Kicillof como cancerberos, se ponen de acuerdo y se ponen, Diego, sí, a vos te doy porque estás en regla con la FIT, te doy... Bueno. Y está Silvio Soldán también al lado. Silvio Soldán, en la cajita, ¿no? Está en la cajita, sí. Bueno, ¿qué pasa ahora? Vos mirás en la cajita y no queda nada. Entonces las llaves no te sirven de nada, porque no protegen nada. Se fueron los pájaros de adentro de la jaula, digamos. Ahora, esta imagen que vos decís, antes hablábamos que debería ser un ente autárquico que realmente no debería depender del gobierno de turno. Entonces, quiere decir que Kicillof no tendría que tener acceso a esa cajita en algún punto. En algún punto sí, si el Banco Central fuera independiente, esto sería una decisión... ¿Qué es lo que ustedes dicen que pasaría en un gobierno de Macri? Absolutamente. Pero ¿por qué queremos que el Banco Central sea independiente? Y además, ¿independiente de qué? Esto también hay que explicarlo. Sí. El Banco Central no es independiente del poder político en cabeza del poder legislativo. El Banco Central tiene que rendir cuentas al poder legislativo y si no cumple con sus pautas, hay un artículo en la Carta Orgánica que nosotros vamos a recuperar, que es: si el directorio no cumple con lo que prometió, de patitas a su casa, ¿no? ¿Van a investigar si esa llave que abría esa cajita con esos pocos dólares fue utilizada de modo discrecional? Vamos a dejar que la justicia lo haga si lo quiere hacer, sin ninguna duda. No es nuestra facultad, digamos. Pero si hay algo que investigar, nosotros vamos a... ¿Crees que fue así? ¿Crees que hubo beneficiarios en estos años de cepo y que gente cercana al gobierno pudo sacar dólares como podían sacar otros Ponelo ciudadanos? así, Martín. En toda la historia universal de controles de cambio, cuando acceder a algo depende de la discrecionalidad de un funcionario, en todos los casos siempre hubo algo raro. No estoy diciendo que lo haya habido en el caso de Argentina, pero en todo caso que se investigue sin ningún problema. Quiero preguntarte esto, esta era mi pregunta. Hace un año me lo hubieras respondido de una. Estás muy directo hoy, entiendo que están de campaña y falta poco y no se pueden equivocar en nada que digan. Hace un año si yo te preguntaba, hoy Kicillof está en el Congreso el presupuesto de la Nación. Las dos variables que a la gente más le llegan, inflación y dólar. El año pasado me habías dicho, no, está loco, el dólar está por debajo y la inflación está por debajo. Hoy supongo que me dirías lo mismo, que lo que está presentando hoy también está por debajo y está por debajo. ¿Te puedo preguntar, si vos fueras el ministro de Economía hoy y entregás el presupuesto, a cuánto tu dólar y a cuánto tu inflación anual? No, yo lo que propondría es, la variable del dólar en el presupuesto es simplemente instrumental para calcular algunos ingresos que están en dólares. Que en este presupuesto está en 10,50 y la inflación a 14,50. Claro, ¿no? pero aclaremos esto nomás para entender por qué no sirve el presupuesto. En el presupuesto no hay un aumento de salarios ni de jubilaciones. Simplemente se arrastra
lo que ya aumentó el año pasado y se lleva al año que viene. Sabemos que eso no va a ser así. Entonces todas las variables del presupuesto, no solamente la del dólar, sino la de los salarios públicos, son artificiales, ¿no? Lo que yo haría si tuviera que armar el presupuesto, yo diseñaría una política antiinflacionaria compatible con el crecimiento, prometería que ese es el número de inflación al que nosotros vamos a aspirar, lo dejaría al Banco Central independiente con sus instrumentos para que maneje la política monetaria, me sentaría con los sindicatos, ahora vamos, y con los empresarios para decirles, miren señores, cambió la historia, a partir de ahora producimos, nosotros marcamos la cancha, controlamos al que está fuera de juego, pero dejamos jugar. ¿Con paritarias libres? Con paritarias libres, y créanme que desde la política fiscal y monetaria nosotros vamos a hacer las cosas como para crecer con una inflación decreciente. Si nos creen, resolvimos el problema, digamos. Por eso yo decía la palabrita confianza, que es tan importante, que este gobierno la perdió hace tiempo, ¿no? Carmela. ¿Qué va a pasar con Quería preguntar sobre los precios cuidados, porque tiene que ver con esto, con generar un arreglo a futuro con los empresarios. En un principio la medida de los precios cuidados era una medida para evitar la especulación, no solo para que haya productos más baratos, sino que en la comparación a los productores no les conviniera aumentar sus precios. ¿Van a seguir, van a hacer otro tipo de arreglos con los empresarios, por lo menos en esta transición? No, nosotros pensamos en un acuerdo social, pero no en precios cuidados, digamos las cosas como son. Precios cuidados no creo que alcancen más del 1% de los precios. O sea, es una etiqueta buenísima de marketing y vemos el muñequito Así que ese. no sirvió para regular los precios de algunos productos. Yo creo que sirvió para regular algunos precios. Como reguló esos precios, disparó otros, porque por supuesto los empresarios dijeron, bueno, estoy de acuerdo con estos precios cuidados, Sí, y azúcar, acá... aceite... Claro. No, dentro de la misma empresa, por ejemplo, te pone la leche a 10 pesos y una similar te la pone a 15 la misma gran empresa argentina. Bueno, Entonces, pero eso es una decisión que toma la empresa. La idea es que si vos tenés pero una perdón, leche Carmela. a 10 pesos, fuerces a las otras marcas a bajar el precio, porque nadie va a comprar la de 15 si tiene la de 10. ahora una cosa, si sacan Pero- los precios cuidados del litro de leche entera, que en precios cuidados está 10, se te va a ir a 15 y vamos a estar obligados a comprar la de 15. ¿O vos crees que esa empresa la va a bajar? Yo lo que creo es que si ordenamos la situación de las expectativas de inflación, no hace falta el precio cuidado. Y el precio cuidado de ahora es en realidad un arreglo muy hipócrita, porque el gobierno sabe muy bien que la empresa lo que devuelva en precios cuidados lo recupera en otros precios, digamos. Claro. Entonces, lo que logró precios cuidados fue tapar algunos precios, pero a Aumentar expensas otros. de que aumenten otros. Si vos mirás toda la película, la empresa siguió ganando. ¿Qué va a pasar con el IVA? ¿Se El puede IVA bajar el IVA? El IVA, nosotros lo que proponemos en el IVA es devolverle el IVA a los consumidores de menores ingresos en sus consumos de bienes y servicios de la canasta básica. Scioli tomó un poco esta idea y se lo quiere devolver a los jubilados. Nosotros se lo queremos devolver a toda la franja de argentinos que tienen un ingreso inferior a 2 salarios mínimos vital y móvil. Eso incluye a todos los jubilados también. ¿Y por qué decimos devolución, Mariana? Porque en Argentina todas las veces en la historia que alguien dijo, bueno, le bajo el IVA a la leche, por ejemplo, que la leche tiene 10,5 de IVA, eso nunca llegó al consumidor. Claro. Se quedó en la cadena de comercialización. Distinto es, fíjate Mariana, si vos le decís, a través de tu tarjeta SUBE, a través... Con la de débito hay una devolución de 5 a través de la puntos de del IVA. débito que ya existe hoy, yo te devuelvo el equivalente al IVA que vos pagaste por la leche, por el pan, O sea, por el automáticamente, aceite. de determinada manera que se paga, se le devuelve el IVA. Pero Es- ¿cómo eso alcanzaría? Vos dijiste 2 salarios mínimos. Ahora el salario mínimo hasta el 1 de enero está en 5.588. O sea que serían prácticamente los que ganan 12.000 pesos. Hasta 12.000 pesos le devolverían el IVA. ¿Y cómo? A través de la tarjeta de débito o a través de la SUBE. o a Pero través- no todo el mundo le pagan con tarjeta de débito. Bueno, eso hay que instrumentarlo. Bueno, pero porque es eso difícil. genera que se blanquee trabajo, si no te están Además, se vendiendo en blanquea negro. trabajo. Claro. Entonces, vos vas a ir... ¿cómo va a ser esto? La persona que tiene derecho a esta devolución va a comprar, suponte, por 100 pesos. De esos 100 pesos hay 20 que son IVA y esos 20 se les va a devolver en su tarjeta o en su cuenta bancaria. Cuando la tenés en la SUBE, te lo acreditan en tu SUBE, tenés que hacer 800 viajes para gastártela o con esa SUBE podés obtener dinero.
Bueno, esas son cosas instrumentales que habrá que ver. Hoy no podés obtener dinero. Claro, por eso te digo. Pero habría que ver de qué manera... No tendrías que, para usar esa plata, tendrías que estar todo el día en el tren y en el colectivo para... Sí, pero son preguntas que no Por pasar por el peaje, viste que en el peaje también podés usar. Te hago una pregunta. Vos que andás en moto lo sabés muy bien, digo. Hablando de la gente bancarizada y la que no, ¿tienen pensado alguna reforma más profunda del sistema tributario? Porque la verdad que es un laberinto, y para inclusive para un trabajador común en relación de dependencia, presentar declaraciones juradas, digo, finalmente no solo paga un montón de impuestos, sino que tiene que pagar un contador porque es chino. Digo, nadie lo puede hacer solo en su casa, la cuenta es imposible y nunca sabes aparte si terminaste pagando bien o pagando mal. Digo, ¿hay alguna manera de simplificar esto? Sí, hay que simplificarlo y hay que modificar la estructura tributaria, como bien preguntan ustedes, para que efectivamente el que gana más pague más y el que gana menos no pague. Digamos. Esta es la lógica de lo Pero que... hoy un empleado en relación de dependencia que gana 15.000 pesos necesita contratar un contador, por lo menos una vez por año. Y como decíamos antes, ese empleado seguramente que paga impuestos a los bienes personales, a pesar de que no se puede considerar que... O sea que de toda la presión tributaria que sufrimos, ¿cuáles serían los impuestos que se podrían cambiar? Bueno, ya dije eliminar las retenciones, ya dije... ¿El impuesto a las ganancias? Ganancias que no paguen, hoy paga casi 1 millón de trabajadores que paguen la misma cantidad de trabajadores que pagaban en el 2003. Esto lo tenemos que discutir, es una bandera más personal mía que todavía tenemos que discutir en Cambiemos, pero yo creo que el impuesto al cheque es un impuesto que destroza a la pequeña y mediana empresa. Además era un impuesto por única vez que puso Cavallo y desde nadie lo sacó. ¿Y el impuesto a la renta financiera o a las mineras es ínfimo? Es el impuesto a la renta financiera, hay que hacer no lo que hizo el gobierno a las apuradas y mal, sino efectivamente, para que se entienda bien, que todos paguen lo mismo de ganancias independientemente de dónde viene esa ganancia. Hoy, si vos comprás un bono del Tesoro Nacional, no pagás ni bienes personales por ese bono, ni ganancias. Hay una exención que favorece la especulación, digamos las cosas como son, ¿no? Si vos en vez de tener ese bono, suponte, compraras una cochera y te tomás el trabajo de inscribirte la cochera, tenés que gastos de mantenimiento, la alquilás a la cochera, sobre ese alquiler pagás un impuesto a las ganancias. Ahora, sobre el cupón del Bodén no pagás impuesto a las ganancias. Eso no tiene ninguna lógica. ¿Vos confías en el empresariado argentino? Y te lo digo en este sentido. Cuando se habla de economía de la década kirchnerista, los kirchneristas dicen no, el Estado regula, el Estado pone reglas y el Estado hasta reta a los empresarios porque el Estado es más bueno que el empresariado. El empresariado se la quiere llevar toda para sí mismo. ¿Vos qué opinas de esa mirada? Lo curioso es que se la llevó toda igual. Sí. Cualquiera sea el régimen, yo lo que creo es que el empresariado tiene que ser menos amigo del gobierno de turno y más amigo de la competitividad y la producción. Nosotros vamos a trabajar con esa línea. Yo creo que esta cosa de hacete amigo del funcionario que te va a ir bien es un karma cultural que tenemos los argentinos y el empresariado argentino, y es algo que, fíjate vos, paradójicamente creo que es mucho más probable que lo pueda modificar un gobierno de Macri que cualquier otro gobierno. ¿Y qué va a pasar ¿Por qué? Porque Macri viene de ese sector, digamos, ¿no? Entonces, a ver, cuando yo era presidente del Banco Central sabía muy bien las mañas que tenían los banqueros, por ejemplo, porque yo trabajé en bancos mucho tiempo. Bueno, la responsabilidad que tenemos desde el sector público no es ser amigos del amigo, es trabajar para 40 millones de argentinos. Y en ese sentido me parece que uno de los cambios culturales que vamos a empujar es en esa dirección. No perseguir a nadie, por supuesto, que nadie se asuste, pero que no haya prebendas, ni prerrogativas, ni ventajas simplemente porque... Pero es difícil ese cambio, digo, desde el Martín Fierro, que está el acete amigo del juez, digamos, del consejo del viejo Vizcacha. Pero del juez, bueno, no del funcionario. Digamos, la metáfora es esa, ¿no? El juez es un funcionario público. Digo, está absolutamente arraigado, digo, el ejemplo de Martín Fierro sirve para decir eso, está muy arraigado eso en la Argentina. La frase de Pugliese, ¿no? Les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo, como que el empresario siempre piensa para él, nada más. ¿Qué va a pasar? Te quería preguntar una cosa para volver con el tema de los jubilados, porque me dejaste pensando, yo me ilusioné que el 82% móvil iba a estar el 1 de enero. Nuestros jubilados están ganando 4.300 pesos, la mínima, y no, como tienen 2 aumentos al año por ley, fue este de 4.300, fue el de septiembre y ahora no hay hasta abril. Entonces, vos decías recién que el 82% móvil
Es probable que la ley se demore en el caso que Macri sea presidente porque no va a haber mayoría en el Senado. ¿Puede haber contemplado un aumento de los jubilados antes de este aumento por ley que les va a tocar recién en abril? Puede haber, si nos dan los números puede haber, pero no lo vamos a prometer hasta que no veamos los números y hasta que no sepamos con qué nos encontramos cuando nos hacemos cargo. Te lo digo porque no dan más. ¿Y qué creen que se van a encontrar? ¿Qué nivel de endeudamiento? Pero, y volviendo un segundo por los jubilados, el 95% de los jubilados están en esa situación. Hay otros jubilados que tienen mejores jubilaciones y que pagan impuestos a las ganancias. Sí. Explícame cuál es la lógica de, después de haber aportado toda tu vida, cuando llega el momento de jubilarse, te vuelven a cobrar el impuesto que ya te habían cobrado antes, ¿no? ¿Me preguntabas, Mariana? ¿Con qué se van a encontrar? ¿Qué creen que se van a encontrar? Yo creo que nos vamos a encontrar con... a ver, en el Banco Central, ya lo dije, prácticamente sin recursos. Nos vamos a encontrar con algunas áreas del Estado tomadas por militantes y no por funcionarios públicos. Nos vamos a encontrar también con años de desánimo en algunos funcionarios. Pero nos vamos a encontrar con gente valiosísima también en el sector público. A mí me pasó cuando asumí en el Banco Central, yo llegué prácticamente en paracaídas. O sea, llegué, no tenía nada abajo más que la estructura del Banco Central. Y con esa estructura pudimos volver a poner el sistema financiero y la política monetaria en juego. Entonces yo sé muy bien que hay gente muy valiosa en las distintas agencias del sector público nacional. Lo que vamos a hacer es encontrar esa gente valiosa y trabajar con ellos, ¿no? En el acuerdo multisectorial, ¿no?, que está planteando para bajar la inflación, es sentarse empresario de un lado, sindicatos del otro, y fijar qué pautas, digamos, es apuntar a números más bajos de los últimos años en cuanto a la suba del sueldo. No, a ver, ¿cómo funcionaría eso para que nos entiendan bien? Es una mesa donde hay tres patas, sindicatos, empresarios, gobierno nacional. Cada uno hace su aporte. El gobierno nacional dice, este es mi programa, como resultado de este programa yo me comprometo a que la inflación, que hoy es del 28%, el año que viene sea del 20%. Y el año siguiente sea del 15% y el año siguiente sea del 8%. Muy bien. Los sindicalistas y los empresarios aceptan eso, nos creen, entonces... Para el año en que nosotros decimos 20% de la inflación, los empresarios se mueven con esa pauta y los sindicalistas se mueven con una pauta de 22-23% para el salario. Para el año siguiente la inflación es 15%, bueno, el salario va a ser 17% y para el año siguiente así. Entonces vos vas bajando la inflación sin afectar el poder adquisitivo del salario. Esto es lo que nosotros llamamos metas de inflación. Pero para que sea creíble la meta de inflación, bueno, tiene que haber un gobierno creíble. Ese es todo el punto de la confianza que nosotros decimos y la confianza que creemos se está empezando a generar a partir de la votación del domingo pasado, ¿no? ¿Tienen alguna señal del exterior? ¿Se han comunicado con ustedes? ¿Banqueros, inversores, gente? No, no todavía, porque nosotros somos muy respetuosos del calendario electoral, Mariana, ¿no? Nosotros estamos trabajando en la misma línea que venimos trabajando hasta ahora. Estamos, por supuesto, abriendo el panorama para discutir con otras fuerzas políticas, pero nos parecería irresponsable ponernos un traje que todavía la gente no nos dio. Pero como Llano, por ejemplo, que es sindicalista, algún acuerdo hay, o sea, se ve que hay algún vínculo. Tiene muy buena relación con Macri. El mismo Macri lo contó el otro día cuando vino. No, diálogo con todos, absolutamente con todos, y como dice Mauricio, nosotros aspiramos a que también nos vote gente que en la primera vuelta lo votó a Scioli. Creo que esto es posible porque, a ver, me parece que la decisión del pueblo del domingo fue basta de división, basta de odio, basta de mirar hacia atrás, basta de pelearnos por la nada misma, ¿no? Pongamos el foco hacia adelante todos juntos. ¿Van a aumentar el subsidio por desempleo que hace más de una década está en 400 pesos? Es una buena idea. Sí, te estoy dando ideas hoy. ¿Y los subsidios a los La próxima vez tengo que venir con un anotador. Sí, sí, yo estoy pensando en el pueblo y voy anotando cada... No, es cierto, una persona que se queda sin trabajo, reclama el subsidio y le dan 400 pesos nada más por mes. Sumándome a lo de Mercedes, los servicios públicos, que es otro tema, digamos, que la gente sabe que en algún momento se van a ajustar con sintonía fina, como dicen algunos, y con sintonía gruesa o aumentazo, como dicen otros. ¿Cómo lo van a manejar? Porque eso incide directamente en el ingreso de la gente. Absolutamente. Nosotros lo que decimos es que vamos a cambiar la naturaleza del subsidio. En vez de que el subsidio esté disponible para todos, se lo vamos a dar a los que realmente lo necesitan. Entonces los que
necesitan ese subsidio hoy, que son las familias más humildes, que se queden tranquilas porque lo van a tener. ¿Y cómo van a hacer esa diferenciación? Eso se puede hacer hoy, digamos, la AFIP tiene todas las herramientas para identificar por grupo familiar cuál es el nivel de ingresos, se puede hacer a través del catastro para algunas cuestiones más relacionadas con servicios públicos. No digo que sea fácil, pero lo que no podemos hacer es seguir regalándoselo a todos, ¿no? Hoy la mitad de lo que el gobierno nacional gasta en subsidios termina en el bolsillo del 30% más rico de la población. Entonces, esto no es un subsidio, esto es simplemente una manera poco inteligente de destinar los recursos que tienen que ir realmente a los que lo necesitan y no a los que no lo necesitan. Quería hacer una pregunta netamente política. Perdón, vos decías hace un rato, Diego, Aerolíneas Argentinas pierde 3.000 millones de pesos al año. Hay un estudio de los economistas de Scioli que yo creo que les mencioné la última vez. El 86% de ese déficit termina en el bolsillo del 10% más rico de la población. Sí, es más de lo que veníamos diciendo, de los subsidios a los ricos. Sí, lo que pasa es que los subsidios, finalmente, así como están amplios para todo el mundo, terminan financiando también a una buena parte de la clase media que está justita, que por ahí tiene una casa propia, termina viviendo en un barrio más o menos, que le triplicaron las expensas y una familia tipo que puede comprar su casa, digamos, en general. Y el subsidio le termina acomodando un poco el número a fin de mes. En gas, en luz. Sí, es posible, esos son los casos que vamos a tener que ver y quizás más gradualmente. Ahora, para la clase media también va a haber otras ventajas, ¿no? Como el impuesto a las ganancias y algunas de las cosas que dijimos antes. Hay que ver toda la película. Que no se venga el tarifazo como fue el del gas, que fue terrible. La gente recibió boletas terribles. Porque si viene un tarifazo de la luz y un tarifazo del agua... O la BL. No, pero eso es de la Ciudad de Buenos Aires. No, ya hay siempre tarifazo. Eso no va a pasar, digamos. Las familias vulnerables van a estar protegidas de cualquier corrección y las correcciones serán, digamos, graduales y tomando en cuenta los recursos que hay y la necesidad de que estas empresas vuelvan a invertir también, porque esta es otra realidad. Yo decía, nos comimos el pavimento, bueno, también nos fuimos comiendo la capacidad de producción de muchos de estos servicios públicos, ¿no? Y también es importante que se entienda, porque esta ha sido una década donde nos decían que había un Estado grande, pero la verdad que este es un Estado que no controla, por ejemplo, telecomunicaciones, cómo funcionan los celulares. Pésimo. Horror, un horror. Estas cosas también hay que corregir, digamos. La empresa que tiene una concesión de servicios públicos que no cumple con esa concesión, bueno, tiene que pagar multas y tiene que ponerse al día, en beneficio del usuario y del consumidor. El tema es que la telefonía celular todavía creo que no fue considerada servicio público, que es algo que se podría modificar, ¿no? Para que tenga las exigencias de un servicio público. Eso se va a modificar. Estabas con una pregunta, Diego. Sí, una pregunta política era directamente porque vino acá Alfonso Pratdigay hace una semana antes de las elecciones como parte del equipo de Mauricio Macri y justamente una de las cosas que charlábamos eran las diferencias en las diferentes posiciones que tenían con Roberto Lavagna y con José Manuel de la Sota. Y los dos... ¿Querés volver a la anécdota nomás, a la metáfora? Y los dos dijeron hoy que van a votar a Mauricio Macri o que en principio van a votar a Mauricio Macri. Esas diferencias económicas, esas diferencias políticas que había el martes pasado, ¿cómo se van a subsanar de cara al 22 de noviembre? Yo creo que sentándonos y dialogando, ¿no? Y muy respetuosos también de que el voto, digamos, está más allá de la decisión de los dirigentes. Por supuesto, nosotros queremos dialogar con todos, pero sabemos que el voto lo tenemos que ganar. Y lo tenemos que ganar dándole tranquilidad a la gente que es mejor cambiar, es mejor una democracia participativa donde hay diálogo que el autoritarismo actual, ¿no? Y que el cambio se puede y que no es un salto al vacío, sino todo lo contrario. Pero ¿te sorprendió que Lavagna, que siempre fue dentro del espacio de Massa el más crítico con respecto a Mauricio Macri, diga que iba a votar a Mauricio Macri el 22 de noviembre? Ponelo así, a mí no me sorprendió que Massa hubiera marcado con tanta claridad que la apuesta era por el cambio, porque el Frente Renovador efectivamente hizo una campaña muy dura en contra del kirchnerismo. Entonces, cuando el líder del sector marca la pauta, no me sorprende que el resto de los dirigentes acompañen, ¿no? Una de las cosas que dijo de la Sota hoy, en realidad no dijo que lo iba a votar a Macri, pero dijo que no va a votar a Scioli y con eso ya está. Jamás votaría a Scioli. Una de las cosas que dijo, dentro de los varios puntos que les iba a pedir, además del 82% móvil y la baja de las retenciones, era que Macri impulsara lo que él había propuesto, que era un programa primer empleo en empresas privadas
con algún tipo de subsidio estatal para la gente más joven. Algo que él hizo en Córdoba. Sí, que el programa lo hecho en Córdoba desde el año pasado. De la Sota hizo eso en Córdoba y después De la Sota también cumplió con la promesa de bajar los impuestos. El primer día. Que para nosotros también es muy importante porque creemos que a nivel nacional esta presión tributaria es muy excesiva. No lo podemos prometer en el primer año por todas las cosas que tenemos que acomodar, pero nos gustaría ir a un esquema donde es menor la presión tributaria para que sea mayor la producción. En concreto, el proyecto de empleo joven, creo que lo explicó Mauricio la última vez, nosotros tenemos un proyecto en ese sentido donde durante los primeros 5 años los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo llevan consigo el beneficio de que ni la empresa que los contrata ni ellos mismos pagan el impuesto al trabajo, que son los aportes. Pero ahí tienen que controlar que no saquen a la gente mayor por entrar uno nuevo que les va a salir más barato. Absolutamente. Si vemos que hay un exceso, estas son las cosas que yo decía antes, ¿no? El estado bobo que le pasan, digamos, los elefantes por arriba y no los ves. Bueno, nosotros vamos a poner gente idónea y absolutamente honesta para identificar estas cuestiones, pero haces bien en marcarlo, Marcelo. Y los créditos hipotecarios que la gente, la mayoría no puede, es impensado comprarse un departamento, una casa propia para muchísima gente. El problema de eso es la el tema de inflación. las tasas. Eso es el problema es la inflación. Si tenés inflación del 30%, no hay crédito hipotecario que aguante, porque el riesgo en el largo plazo te puede cambiar la cuota. Nosotros primero vamos a bajar la inflación y después tenemos algunas ideas de cómo recuperar el crédito hipotecario, pero que son todavía embrionarias y las estamos discutiendo entre nosotros, no las quiero decir. Pero y los precios de los departamentos y de los alquileres, porque también eso subió muchísimo. Eso está totalmente desarbitrado, ¿viste? Absolutamente dispar. En un mismo edificio te pueden pedir cualquier alquiler por un departamento similar, lo mismo con los precios, digo, no hay ningún tipo de referencia. El mismo mercado inmobiliario dice que está parado, ¿no? Bueno, nosotros lo que queremos es que la cuota del crédito hipotecario sea más baja que el alquiler. Esta es la aspiración. Ah, sería genial. Es difícil. Es difícil, pero si tenés una moneda sana, una moneda estable, un esquema que funciona, no hay ninguna razón para que eso no sea así. Bueno, nos va a tomar un tiempo eso, ¿no? En la primera presidencia de Menem pasó eso. Hubo créditos hipotecarios, no era un plan Procrear, pero eran créditos del Banco Nación y de varios bancos que eran bastante accesibles y que eran similares a la cuota de un alquiler. El problema es que eran créditos en dólares y lo tomaron argentinos que no tenían ingresos en dólares y eso generó, lo que ustedes saben, después en el 2001, la dificultad de pagar esos créditos, ¿no? Y después vino, ¿te acordás, Mercedes, el ajuste por el CBS y toda esa cuestión? Bueno, todos esos engendros son el resultado de no haber hecho las cosas bien antes, el resultado de creer que la moneda puede estar atada al dólar para siempre. No, acá lo importante es que nosotros confiemos en la moneda porque el peso tiene su propio valor, digamos, ¿no? Y si hacemos eso, baja la inflación, entonces podemos proyectar a largo plazo y sí, podemos tomar un crédito porque sabemos que el peso que hoy vale 100, dentro de 5 años va a valer 100 o un poquito menos, no va a valer 2, ¿entendés? ¿Cómo lo están viendo desde el exterior? ¿Cómo ven la Argentina? Nos han visto con muchísima preocupación durante todo este tiempo. Yo en los últimos meses tuve la oportunidad de viajar sobre todo en Europa, en países tan amigos como España, por ejemplo, y miran con mucha lástima de lo que ha pasado en el último tiempo, ¿no? Ahora sí, con la esperanza de que, bueno, finalmente Argentina puede salir de su irrelevancia. Esto me dicen afuera, Mariana. Es inaceptable que en un mundo tan cambiante, con la cultura, la educación que tienen los argentinos, nos estemos privando del aporte que puede hacer Argentina a un mundo más inclusivo, un mundo más estable, ¿no? Nosotros, el gobierno argentino tomó la decisión de correrse de esa escena, de correrse de esa discusión, de amontonarse con Venezuela, con Irán, con Rusia, cuando en realidad nuestro lugar es otro, ¿no? Entonces hay mucha expectativa afuera por lo que puede pasar en Argentina y yo no menosprecio eso. Yo digo, nosotros queremos que Argentina vuelva a desarrollarse, que crezca para desarrollarse. Es imposible entrar al desarrollo sin integrarse inteligentemente en el mundo. Entonces, el capítulo de política exterior es un capítulo muy importante para Cambiemos y es un capítulo que va a repercutir en el bolsillo de la gente, porque cuanto mejor estemos con el resto del mundo, inteligentemente, defendiendo nuestros productos, discutiendo en los foros que haya que discutir, consiguiendo los mercados que hoy no tenemos, más posibilidades vamos a tener. Seguro. Gracias, Alfonso. Gracias un placer a ustedes, escucharte. Mariana. Muchísimas gracias, Alfonso Prat-Gay, vocero económico de Cambiemos, expresidente del Banco Central, nos ha hablado de todo lo que se viene. Muchísimas gracias.
Bueno, de Musimundo, llévate heladeras LED, lavarropas, notebooks y mucho más. Compramos de todos los bancos. Musimundo.